Quiero compartir una palabra, si me presta su atención estos minutos. Este tema dice recomendaciones pastorales si queremos mantener un cristianismo puro en la familia. ¿Cuántos les interesa mantener un cristianismo puro en la familia? Una fe genuina, una fe auténtica, que lo de mi casa sea algo más que religión, que lo de mi casa vaya más allá de un costumbrismo evangélico, que lo de mi familia sea salvación y vida eterna. ¿A cuánto les interesa que eso pase en su casa? Quisiera que chequeemos algunos aspectos importantes. Vaya conmigo a Deuteronomios, por favor, capítulo 7, en el Antiguo Testamento, y veamos algunas recomendaciones relacionadas con este tema que el gran hombre Moisés dijera en sus discursos finales al pueblo de Israel antes de su muerte. Una de las cosas interesantes de Moisés con el pueblo de Israel es que conocía profundamente las tendencias paganas e idolátricas y desleales de este pueblo para con su Dios. Y por esa razón, antes de morir, antes de partir, él se preocupa por hacer algunas recomendaciones específicas con respecto a esto. Lo tiene, Deuteronomio capítulo 7, el versículo 1 en adelante. Dice este pasaje maravilloso: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayáis derrotado, las destruirás. Mira la recomendación: las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Mira otra recomendación: y no emparentarás. ¿Alguien puede leerlo conmigo? Y no emparentarás con ellas. No te mezclarás familiarmente con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás, y quebrarás sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Padre, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Háblanos al corazón, Padre, este día. Ayúdanos, Señor, con nuestros hijos. Vamos, díselo: ayúdanos, Señor, con nuestros hijos. Danos luz con tu palabra para nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios este día. Quiero compartir con usted algunas recomendaciones pastorales relacionadas a la pureza del evangelio en nuestra familia. La iglesia es la familia. La familia es la iglesia. La familia está constituida, la iglesia está constituida por familias. La iglesia es lo que la familia es. El vínculo entre la familia y la iglesia, hermano, es estrechísimo. Totalmente estrechísimo. Y por eso Satanás ha sido muy hábil en ese sentido, porque nos ha llevado a separar las cosas: la conducta de la iglesia y la conducta de la familia,
la fe en la iglesia, la fe en la familia, la forma de ver las cosas espirituales en la iglesia y la forma de ver las cosas espirituales en la casa, nos ha llevado a hacer separación. Pero no existe esa separación. Nosotros somos la iglesia donde quiera que estemos. Dios no se queda en la iglesia cuando el culto termina. Dios está en nosotros cuando el culto termina. El templo se cierra, pero el servicio, el temor a Dios, la adoración sigue cuando salimos por esa puerta y llegamos a nuestra casa. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. A Satanás le interesa que nosotros hagamos separación entre estas dos cosas. Pero yo siento que no debemos caer en esa trampa. Ahora escúchenme. Cuando Dios habla a Moisés sobre estas recomendaciones, yo te dije una palabra al principio, y es que Moisés conocía las tendencias paganas de la nación de Israel. Israel era muy renegón, no sé si la palabra es acepta, o sea, renegaba mucho de las exigencias y las reglas de santidad del Dios de ellos. A él le costó asumir la realidad de que el Dios de ellos era totalmente diferente al Dios de las demás naciones. Ellos observaban y miraban de cerca la conducta religiosa de las naciones vecinas. Y mira esto, hermano. Envidiaban la fe de esta gente. Envidiaban las religiones de ellos. Pero es que es fácil envidiar una religión cuyo Dios es un Dios falso, cuyo Dios no mira, cuyo Dios, aparte de no mirar, no habla, ni oye, ni siente. Entonces, ¿cuál es el problema con un Dios que no oye? ¿Cuál es la exigencia y el compromiso moral y espiritual con un Dios que no siente, con un Dios que verdaderamente no existe? Pues entonces puede hacerse cualquier cosa con esas religiones. Pero la Biblia dice que el Dios de este pueblo, el Dios del pueblo de Israel, es Dios en el cielo y en la tierra. Es un Dios que ve, que oye. Es un Dios real. Esa es la razón por la que el escritor a los Hebreos en el 10:31 dice de su carta que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué cuesta ser católico? ¿Cuál es el temor que tienen los católicos ante el pecado y ante el mundo? ¿Verdad que no hay? ¿Y cuál es el problema con la Virgen, pues? ¿Cuál es el problema con los ídolos? ¿Cuál es el problema con las imágenes? ¿La Virgen tiene problemas cuando ellos adulteran? ¿Las imágenes tienen problemas cuando ellos fornican y hacen las fechorías que hacen en sus intimidades? No. Pues como dice el Salmo 115, no oyen, no ven. Pero nosotros sabemos lo que la Biblia dice de este Dios que nosotros profesamos. Aunque no lo vemos, Él sí nos ve donde quiera que estamos. Nos conoce. Israel tenía ese problema. Ellos querían una religión que fuera diferente a lo que ellos habían sido instruidos. Y por esa razón, ahora que Moisés no va a estar, ahora que sabe que su tiempo va a finalizar, así como cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, allá en el puerto de Mileto, les advierte también a los creyentes de la iglesia en Éfeso, diciéndoles a ellos: yo sé que detrás de mi partida, dice Pablo, cuando en la iglesia entre ustedes ya no esté este ojo, dice Pablo,
Cuando la iglesia entre ustedes ya no esté este oído, dice Pablo. Cuando en la iglesia entre ustedes ya no esté este sentir pastoral. Yo sé, dice Pablo, que detrás de mi partida, cuando yo ya no esté, se levantarán de entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Siempre me ha llamado la atención esa expresión del apóstol, porque su ministerio auténtico, su celo auténtico, había tenido a la iglesia en una postura recta, íntegra, y a los males de la iglesia, de las vallas de contención para atrás. No sé si me doy a entender. Pero él sabía que tanto hombres como Moisés, que tanto hombres como Josué, que tanto hombres como los profetas del Antiguo Testamento, personajes como Jeremías, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como Juan el Bautista, personajes como Jesús mismo, quien fue aborrecido porque él denunciaba las obras del mundo, personajes como Pablo mismo, que fueron levantados por Dios con una visión pastoral extraordinaria. Dichosas las iglesias que fueron dirigidas por hombres como Pablo, que fueron pastoreadas con hombres como Santiago, como Judas, Juan mismo. Porque pudieron enseñar a los creyentes, pero ellos sabían que no iban a ser eternos. Ellos sabían que sus ciclos ministeriales terminarían. Y les preocupaba, hermano, les preocupaba las nuevas generaciones. Les preocupaba el carácter espiritual, doctrinal y la autoridad espiritual que tendrían las nuevas generaciones de ministerios que se levantarían para relevarlos a ellos. Y créanmelo, iglesia, que esa es la preocupación de nosotros en este instante. Porque también nuestra vida se va desgastando. Y sabemos que un día este púlpito será ocupado por otras personas. Venimos relevando a la vieja guardia. No sé si me doy a entender. Aquellos hombres extraordinarios que se pararon en los púlpitos con agallas, con valor de Dios, y supieron enfocar y señalizar las cosas de tal manera que los creyentes las apercibían en su corazón. Salían de los cultos compungidos. Y cuando digo compungidos, estoy diciendo que había un sentir real de Dios en ellos. Ese compungimiento que se siente cuando Dios te habla y sabes que Dios te habla. Pero aunque no me lo crea, hay una profecía en Amós 8:11 donde Dios dice: aquí yo enviaré hambre a la tierra. Y dice claramente que no será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre y sed de oír palabra de Dios. Dale ese aplauso a la gloria del Señor. Hay una pregunta que yo me hago en este momento. Y esta pregunta es frente al deterioro moral. Ante el deterioro moral y el deterioro doctrinal y teológico. El deterioro espiritual que la iglesia está sufriendo en este momento. Frente a ese deterioro, la pregunta que me hago es: ¿qué iglesia heredaremos a los que nos van a suceder a nosotros, que nos van a sustituir a nosotros? Yo he heredado todavía la iglesia, aquella iglesia que nos abrazó para ser salvos. Pero créamelo, lucho por mantener la herencia, porque nos manosean la autoridad espiritual. Hay gente que te quiere arrebatar el control.
gente sin escrúpulos, así como lo oye, que no saben nada. Y se te paran de frente como que fueran grandes lectores de la Biblia y ni la tocan tan siquiera. Y juzgan y critican de cosas que ellos mismos no entienden, como dice Pedro. Dice que se corrompen como animales irracionales. Porque no entienden ni lo que están hablando. Yo quiero darle gracias a Dios por mi formación ministerial. No soy un pastor al azar, sino que Dios me ha permitido ser un pastor de carrera, con una formación teológica y doctrinal firme para la gloria del Señor, con un mensaje heredado, el cual pienso, hasta donde Dios me lo permita, sostener hasta el último día que Él me permita estar predicando en este púlpito. Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por todo eso. Pero mi preocupación es que nos vienen empujando, hermano. La parte es el legado. Ahora, pensemos en otra pregunta. No solo qué tipo de iglesia vamos a heredar a nuestras generaciones, sino también preguntémonos otra cosa más. Tenemos de frente una niñez. Tenemos de frente una juventud. Que no quiere leer su Biblia, hermano. ¿Está escuchando? Tenemos ahorita mismo un brote de niños, de jóvenes que se están levantando entre nosotros, que Dios está moviendo, que no quiere nada con la oración, que no quiere nada con el ayuno. Las oraciones las hacen en el Facebook, ahí las hacen. Ellos creen que Dios tiene WhatsApp. Y ahí ponen las oraciones, ahí las ponen. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál será la iglesia del final de los tiempos? La iglesia que en este momento tiene presente es la que como pastor yo heredé hace 30 años atrás. Más de 30 años atrás. Pero viene el momento de que yo también voy a tener que poner esto en otras manos. La parte interesante en este instante es que no logramos, mire esto que estoy mencionando, no logramos que las nuevas generaciones que están emergiendo, que los nuevos creyentes que se están levantando, adopten la postura espiritual, adopten la postura doctrinal, que no solamente conozcan la postura espiritual de la iglesia, que no solo adopten la postura espiritual o la postura doctrinal, sino que también aprendan a defender esta fe, que es lo otro que cuesta. A no permitir el ser desviados y contaminados, permitir mantener la pureza. Pero la mejor forma, escúcheme esto, para rechazar la mentira, la mejor clave para rechazar la mentira doctrinal es conocer la verdad. ¿Se escuchó lo que dije? Pero si no conocen la verdad, si no aceptan la verdad, si rechazan la verdad, porque es muy estricta, porque es muy exigente, porque pone condiciones que no me gustan, y si la rechazan la verdad, ¿podrán reconocer la mentira? Yo vengo de una generación donde se nos enseñó a orar, donde se nos exigió la oración desde muy temprano. Vengo de una generación donde los jóvenes en su adolescencia eran bautizados por el Espíritu Santo bien temprano. Donde los niños eran bautizados por el Espíritu Santo. Nací en una generación donde jovencitos y jovencitas
profetizaban cosas poderosas del Espíritu Santo. Nací en una generación donde la nueva ola era ser bautizado por el Espíritu Santo. No era mostrar el tinte de pelo ni el color de uñas, sino es decirle: fíjate que anoche el Espíritu Santo me bautizó y hablé en lenguas. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. En mi época, el no ser bautizado por el Espíritu Santo era no andar en nada. El no ser un joven que sabía mucha Biblia de memoria era no estar en nada. Esas eran los deportes que teníamos en aquel tiempo. Esas eran las cosas que nos mantenían embelesados en la iglesia. El ayunar, todos los domingos ayunábamos. Todos los domingos. Siempre estábamos aprendiendo nuevos pasajes de la Biblia, salmos enteros, capítulos enteros de la Biblia. Eso nos marcó para lo que somos ahora. Fui llamado a predicar por primera vez a los 13 años. Ese era el ambiente. Mis amigos de 12, 13 años ya eran predicadores, entonces era difícil para mí no serlo. Con los que jugábamos ahí o compartíamos en los patios de la iglesia, ya eran bautizados por el Espíritu Santo, y los miraba hablar en lengua y decía: yo tengo que hacerlo también. Mire cómo me están viendo algunos, así como. No era mostrar el nuevo celular, pues ni existían. Pero sí era mostrar los dones del Espíritu. Sí era mostrar que en poca edad ya estábamos haciendo cosas gloriosas para el Señor. Y eso me llevó que a mis 16 años, el pastor de la iglesia, porque yo creo que un estudiante del bíblico tiene que ser mandado por el pastor, no tiene que andar inventando él. Ahorita tenemos las aulas del Instituto Bíblico llenas de un montón de inventos ministeriales. Graduados tenemos que hasta en pecado se gradúan. Pero como ahí están estudiando. Yo fui a estudiar teología porque el pastor me llamó y me dijo: mira, te vamos a becar para que estudies. Un llamado, una elección. Ya conmigo, elección. Eso fue lo que me llevó a un pastorado a muy temprana edad. Y a veces observo a algunos de los jovencitos que están sentados entre nosotros, 16, 15. Por ejemplo, Giselle va a cumplir 16 años ahorita este mes. Pues a esa edad fue que yo acepté el pastorado. Y observa muchos de los muchachos de la iglesia a la edad que yo acepté muchos retos ministeriales. Y ellos están lejos de hablar de eso. Pregúnteles a ellos sobre las metas académicas. Ni aún eso saben lo que quieren ser. Pero pregúntele por los novios. Uy. Todo esto que acabo de mencionar nos llevó a establecer bases sólidas, firmes. El habernos formado en una generación donde se nos pedía todo eso, donde se nos promovía todo eso, nos llevó, hermanos, a no negociar con el mundo. Nos llevó a distinguir entre lo negro y lo blanco, entre lo santo y lo profano. Pero mire, pastor, en esa generación todo era malo. Pues fui que era mejor. Era mejor. Porque como no era permisiva, nos obligaba a tachar todo. Mire cómo están todos ahorita. Ese es su problema, pastor. No, mi hermano. La embarrazón que usted anda es por ciertas cosas que usted se ha permitido.
Y jugamos con el pecado y jugamos con el mundo. Pero le voy a decir algo, con el mundo no se juega ni con el pecado. Siempre se termina mal. Porque jugar con el pecado es como jugar con fuego. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, iglesia? Yo he dedicado este ayuno hoy a la familia. Y mi preocupación precisamente es lo que acabo de mencionar. Estoy mal. Yo he leído lo que dice la Biblia acerca de la iglesia de la Odisea y la descripción que hace de la iglesia de la Odisea. Y cuando uno ve la descripción de la iglesia de la Odisea, se hace una pregunta y en aquella época ya había una iglesia así. Porque esa iglesia se parece mucho a la de hoy. Pero la pregunta es, cuando se habla de la Odisea, estamos hablando ahí por el año 100. Juan escribió el libro de Apocalipsis ahí por el año 95. Él fue el último de los apóstoles que murió. Obviamente el libro de Apocalipsis no es una inspiración divina porque es una revelación de Dios. El libro de Apocalipsis fue revelado directamente de Jesucristo a Juan, apóstol. Y obviamente cuando Dios le revela a la iglesia de la Odisea, yo no sé si es que ya existía una iglesia en aquellos días con esa característica. Pero sí puedo decir que es un presagio concreto y directo de lo que sería la última iglesia en este tiempo. Ahora, una de las grandes responsabilidades y uno de los grandes compromisos que nos está costando asumir a nosotros es que esta iglesia es la última iglesia. Y el decir eso tiene un gran compromiso. Y el entender eso, hermano, tiene un gran compromiso. Yo me atrevo a decir que muchos de los que estamos aquí, aunque el domingo pasado me hayan celebrado 50 años ustedes, pero yo me atrevo a decir que a pesar de eso, muchos de los que estamos aquí no vamos a sentir la muerte en el cuerpo, sino que en ese cuerpo seremos transformados para irnos con el Señor. Dale ese aplauso a la gloria del Señor. Cuando dan gloria al nombre poderoso de Dios. Sin embargo, ante el tema, cómo preservar la pureza del evangelio en nuestra familia, quiero decirle lo siguiente: Dios en la Biblia siempre ha trasladado la pureza de la fe en la familia a través de la genealogía familiar. Noé a sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Amén o no amén? En el caso de Moisés, tenemos una peculiaridad allá en Egipto, cuando los niños fueron muertos a causa de la persecución de Faraón, pero que Dios providencialmente permitió que ese niño no fuera totalmente educado por la hija de Faraón, sino que providencialmente Dios hizo volver al niño a manos de su mamá original. Y a lo menos los primeros 5 a 7 años de la edad de Moisés fue educado por su propia madre. Fue educado por su propia madre. Y esos 5 o 7 años, hermano, mire esto que voy a mencionar y lo digo porque estamos desperdiciando los mejores años con nuestros hijos, que son los años cuando los tenemos en casa, que son los años cuando están bajo nuestro propio dominio, que son los años donde nosotros financiamos todo. Y cuando nosotros financiamos todo es cuando tenemos más poder sobre ellos, porque viene la hora que se nos van a independizar, viene la hora que nos van a restregar, que hasta ganan más que nosotros. Yo no sé, pero ojalá que así sea, ¿verdad? Que un día ganen más que nosotros estos tipos. No creo que sea algo malo, que sea algo bueno, pero que no nos vayan a querer menospreciar por eso tampoco, ¿verdad? Porque algunos malcriados lo que le dicen: mire, ahí está el asilo, señor.
¿A cuántos les han dicho eso ya? Hermano Carlos dice que él ya se lo han anunciado, dice. Cuando nos ponemos ahí con algunos temas intransigentes, ¿verdad? Mire, aquí está el que lo va a andar después. Vienen los años en que ya no tendremos la misma injerencia, en que ya no tendremos la misma autoridad, ni el tiempo. Y por eso es que admiro lo que pasó con ese caso. Porque ella sabía que pasado su niñez no lo volvería a tener en sus manos. Pero esos 5, hermanos, esos 5 años, esos 7 años fueron suficientes. Número 1, para que esa madre le enseñara a ese niño que el Dios de ellos no era ningún Dios egipcio, sino que el Dios de él se llamaba Jehová de los ejércitos. Suficiente. Suficiente. Denle ese aplauso a la gloria de Dios. 5 años, 7 años fueron suficientes para que esa madre le enseñara a ese niño. Oigan esto, que las culturas y costumbres egipcias no eran sus costumbres, no era su cultura. Que sus culturas y sus costumbres eran totalmente distintas al paganismo de ellos. Esos 5 años, esos 7 años fueron suficientes para que esa madre le enseñara a ese niño que el pueblo de él no era Egipto, que el pueblo de él y sus hermanos eran los hebreos, los israelitas, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Suficiente. Suficiente. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque Moisés creció y estudió en todas las escuelas, oiga bien, egipcias. Y no estudió como cualquier niño de la calle, estudió como el hijo de la hija de Faraón. Estudió las mejores universidades y él tuvo acceso, oiga bien, a la biblioteca más grande del mundo de aquella época. Ahí fue él estudiado, fue preparado, educado. Pero nada de eso, ni la influencia del poder político de Faraón, ni la influencia de todo lo que representaba el poderío económico de Faraón, nada de eso fue suficiente. Ni las universidades de Egipto, ni los anales de la gran historia que le enseñaron en Egipto, nada de eso fue suficiente para arrancarle de su corazón que el Dios de ellos se llamaba Jehová. Nada de eso pudo arrancarle de su corazón que los egipcios y sus costumbres eran cosas que para él no servía para nada. Nada de eso pudo arrancarle en su corazón que su pueblo era el pueblo de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿quién lo logró? Una madre que supo aprovechar el momento exacto. Yo tengo una pregunta y aquí voy ya entrando a la parte fuerte de este mensaje. ¿Tú crees que Dios no tendría razón de decir lo que le dijo a Israel? Cuando entren a la nueva tierra, cuando posean sus ciudades, número 1, destruyan todo lo que ellos tienen. ¿Cuál es la primera recomendación? Destruyan todo y destruyanlos a ellos. ¿Cuál fue la otra recomendación? A los ídolos de ellos, a las imágenes de ellos, destruyanlas, háganlas quemadas. ¿Ha sido fácil arrancarle el catolicismo que de niño le arraigaron a usted? Algunos todavía hablamos como católicos aún ya en la iglesia evangélica. Y en momentos de festejos a los hermanos se les sale el católico todavía. ¿Sabe por qué? Porque fueron costumbres arraigadas desde niños. No ha sido fácil arrancarlo. Yo me recuerdo cuando en mi casa se convirtieron al evangelio todos. En mi casa habían imágenes de santos por todos lados, hermano.
Eso del Sagrado Corazón de Jesús de María, cada rato, las almas del purgatorio, no sé si se acuerdan de un ángel que está con una balanza y unas cosas. Yo cuando veía eso me daba miedo. Pero yo me recuerdo que cuando nos convertimos, mi mamá era una rezadora. Todos los años iba a Santiago de María. ¿Se acuerdan de las fiestas de Santiago de María? Cuando volvía de allá, siempre traía un montón de escapularios. Eran los regalos que nos traía. Y ella nos enseñó que en la noche, cuando saliéramos en lo oscuro, que fuéramos con el escapulario por delante. Y así como lo decía, así lo hacíamos. Salíamos en la noche. Según nosotros, eso nos libraba de los malos espíritus. Hay hermanos que todavía juran así: por esta. Hasta fue mentirosos. Como dicen las señoras allá afuera, ¿verdad? Ni el persinado se les cree, decían ellos. No fue fácil arrancarlo, pero yo me recuerdo que una de las raíces y una de las evidencias más claras que nos llevó a entender que el catolicismo murió en mi casa fue cuando mi mamá agarró todos los cuadros, todos, así como lo oí, y los emparbó y los quebró todos. Hermanos, los quebró todos. Así la percha, mire, montón de vidrio. Y no obstante con eso, hermano, le prendió fuego al final. Mire cómo tiene alguna cara. Qué blasfema su mamá, pastor. No, se convirtió de los ídolos mudos al Dios verdadero. Y una vez que lo entendió y lo aceptó, levantó el mensaje: los ídolos no tienen poder. Y confrontó a sus antiguos amigos y les dijo: ustedes son idólatras. ¿Y sabe qué? Su familia la aborreció más. ¿Cuántos fueron aborrecidos por su familia? Al que no le aborreció su familia, todavía le falta. A nosotros nos desterró la familia, mi mamá. Ay, pastor, por la religión. No, por el Cristo que hemos creído. Porque cuando este evangelio ha llegado de verdad, ni familia tenemos. El único familia que tenemos se llama Jesucristo y nuestros hermanos de la iglesia. Denle ese aplauso a la gloria de Dios. Y por esa razón es que Pablo dice que a nadie reconoce ya según la sangre ni la carne, sino según la fe. Y como dice el salmista: si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aquí están un montón con cara de así es el evangelio, pastor. Pues cuando llega de verdad a la casa, así es. Mira, hoy ya no te visitamos porque solo de Dios hablas. ¿A cuánto le han dicho eso? Hoy ya no te invitamos a las fiestas de nosotros porque allá estás en iglesia todos los domingos y el pastor no te da permiso. ¿A cuánto le han dicho eso? A nosotros un montón de veces nos dijeron eso. ¿A cuánto les han dicho de ustedes? No, allá que te den de hartar los hermanos. Llévate la cama para la iglesia. Ahí poné la hamaca. Hermano, nos dicen eso cuando el evangelio ha llegado de verdad a nuestra vida y la luz de Cristo resplandece en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Los amigos del mundo tampoco nos quieren ya. ¿Por qué? Porque no calzamos. Mientras ellos fuman, nosotros nos tapamos la nariz y hacemos ¡ah! Pastor, qué exagerado, qué falta de respeto. No falta de respeto la de él. Ay, pastor, a mí me da pena cantar himnos delante de mi jefe y a él no le da pena cantar las grandes cochinadas que canta delante de vos. Ellos no ocultan sus mundanalidades ni se avergüenzan de su pecado. Nos los restregan a nosotros. ¿Y usted por qué se avergüenza de hablar de Dios? De poner una alabanza en su oficina, de poner un letrero que diga allá afuera: en esta casa adoramos al Dios verdadero.
¿Cuál es el problema? Que lo vean con una Biblia en la mano, que lo escuchen cantar para la gloria de Dios, que pasando un hermano le diga Dios le bendiga y usted le diga amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Los verdaderos cristianos, hermano, no nos quieren, nos persiguen. Tenemos pocos amigos, porque a todos les ponemos el cuchillo del evangelio. Tenés que ser salvo. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Ay, mira, ya fulano no la vea, porque lo primero que me dice, ¿cuándo vas a ir al culto? Pero eso ha sido el cristianismo real en el pasado, hermano, mire. A doña fulana ni le hablen, solo de Dios habla. Pero hoy nos hemos hecho amigos del mundo. Hoy celebramos las mundanadas de ellos y nos callamos nosotros. Dios le advirtió a Israel y le dijo: señores, cuando entren a la tierra nueva, destruyan todo. Número 1. Número 2, la religión de ellos háganla pedazos, destruyan sus ídolos. Pero número 3, les dijo: no hagan parentela con ellos. ¿Qué significa eso, señores? No emparenten, no hagan familia con ellos. ¿Qué significa eso? Lo dice allí mismo: no le den a sus hijos como esposas. No tengan como nueras las mundanas. De por sí las nueras no son tan fáciles, y mundanas son peores. ¿Quiénes fueron las que corrompieron el corazón de Salomón? No las mujeres, sino las mujeres impías con las que él se casó, las reinas paganas con las que se casó. Ellas apartaron su corazón de Dios. Si tú eres cristiano verdadero, pero permites que tu hijo tenga una novia mundana, ¿vas a ir al casamiento de la catedral? ¿Te miras entregándole a tu hija al cura? ¿Vas a ir al bautismo de tu niño? Pero si permitís que eso pase, eso es lo que te va a afectar después. ¿Está claro lo que estoy hablando? ¿Vas a ir al cumpleaños de tus nietos cuando tu nieto va a tener un parrandón porque él no es cristiano? ¿Sabes qué? Sí vas a ir, porque por algo tu hijo se casó con una mundana. Hablemos las cosas, hermano, a las cabales. Si en este momento tú permites que tu hijo se case con una impía, significa que por alguna razón tu corazón está inclinado a aceptar eso. Pero mírate hacia el futuro, porque yo como cristiano me veo separado, porque a mí la Biblia me separa. A mí la Biblia me separa y me dice: salite en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Y por eso te digo, cuando se llega la hora del casamiento, no es cierto que la familia impía de ella empieza a decir: mira, que te case el cura fulano de tal, vos. Él casó a tu mamá también. Él nos casó a nosotros y es tradición en la familia. Mira, hacerlo allá en la catedral basílica. ¿Verdad? Y allá va a ir la vieja también. Señor cura, perdóneme, tengo cara dura, pero aquí vengo. Yo he hablado mal de usted, pero mi hijo se está casando. Gracias por casármelo. Dios lo bendiga, hermano cura. ¿Cuántos están listos para hacer eso? No, por eso, pero entonces, ¿por qué permitimos estas cositas? ¿Cómo dice Dios? No hagas parentela con ellos, porque van a desviar el corazón de tu hijo de tu Dios. Este ayuno está bonito, hermano. A los bichos no les gusta.
Pero aquí es donde tenemos que hablar de nuestra fe y la firmeza de nuestra salvación como familia. Lo necesitamos. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. Dios está claro en su palabra, mi hermano. Y Moisés se lo dijo a ellos. Es que mire, pastor, ¿verdad? Y empezamos con las excusas. Ahí en la iglesia solo bichos feos van. Póngaselo a Dios, hombre, y que le dé el beso del sapo. Nunca se sabe qué va a salir de ese feo. Hay un montón que todavía de la familia mundana de mi esposa le dicen que le diste a ese hombre. Oh. Pero le dio el beso, aquel, ¿me entiende? Que transformó al sapo. Per. Caballeritos, las esposas no existen, hay que hacerlas. Señoritas preciosas, los esposos no existen, hay que hacerlos. Cuando yo conocí a Mabel, no es la gran mujer no era la gran mujer que es hoy. Cualquiera dice, como me la saludó un pastor en Estados Unidos. Mire cómo me la saludó. Ella no se acuerda porque no le conviene. A mí sí. El presidente de la iglesia en Estados Unidos, de acá en Estados Unidos, le dijo: la guapa esposa de Ramón. Hoy sí te acordaste, ¿verdad? Y yo me quedé con la mano así esperando que me saludara. No estoy pensando mal del viejito, pero le echó un buen piropazo que le echó piropazo. Que le dio cabezazo. Yo la tos la hago para este lado. ¿Por qué estábamos hablando de eso? No podemos en este momento, a estas alturas, equivocarnos de esa forma. El cristianismo debe comenzar en su pureza dentro del seno de la familia. Ahora, hazte la siguiente pregunta, y con esto voy concluyendo. Acerca de la oración y los asuntos espirituales, ¿será que todo lo va a aprender tu hijo en la iglesia? ¿O será que desde la casa eso puede modelarse? ¿Te ven tus hijos orando? ¿Qué prioridad tiene los asuntos espirituales en tu casa? ¿Se lee la Biblia en tu casa? Pregunto, ¿se lee la Biblia en tu casa? Pues ahí nace. Cuando Pablo habla de la fe de Timoteo, ¿habla de algún pastor? No, habla de la abuela y de la mamá. ¿De quién habla? ¿Y cómo dice? Y que desde la niñez las has sabido. ¿Desde cuándo? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para. Y esta es una fe, le dice, no fingida, la cual heredaste de tu abuela y de tu madre. No fue de un pastor, no fue de la maestra de la escuela bíblica. ¿Saben orar tus hijos? ¿Leen la Biblia a tus hijos? ¿Les gusta el ayuno a tus hijos? ¿Se practica el ayuno en tu casa? ¿A quién le dejamos esa tarea? ¿A los brujos? ¿A quién le dejamos esa tarea? ¿A los maestros en la escuela? ¿A quién le dejamos esa tarea? Sí, pastor, tiene razón, porque ni a mí como viejo me gusta orar. Sí, pastor, porque ni a mí como viejo me gusta ayunar. Y entonces, hermano, ¿qué espera para los hijos? Te hago una pregunta. ¿Cómo está el conocimiento doctrinal en tu casa? ¿Entienden tus hijos lo que es doctrina? ¿Sabes qué es doctrina? Los proverbios son doctrina. Enseñanzas para el diario vivir. Sabiduría para la vida diaria, eso es doctrina.
Doctrina es la palabra de Dios, es la enseñanza bíblica. ¿Podrán distinguir tus hijos el día de mañana una iglesia doctrinalmente correcta y una iglesia doctrinalmente incorrecta? ¿Podrán, si en tu casa no se está preparando a nadie en ese sentido? Si cuando vienen a la iglesia ni los viejos prestan atención. ¿Alguien me está oyendo? ¿Cuál es el tema de esta mañana? Hay que preservar el cristianismo puro en la familia, en la casa. ¿Cómo están los asuntos eclesiásticos y tu familia? ¿Cómo ven tus hijos tus privilegios en la iglesia? ¿Admiran tus hijos el servicio que tú das para la obra de Dios? ¿Están involucrados tus hijos en tus relaciones con la iglesia? ¿O son asuntos muy particulares? ¿De dónde van a aprender el interés por las cosas de la iglesia tus hijos? En nosotros. Cuando te ven prepararte para ir a servir a la obra de Dios. Cuando te ven la estima que tenés por el privilegio que tenés y no que a tus hijos les estorban los privilegios. ¿Cómo piensan o qué piensan tus hijos de tus relaciones interpersonales con los hermanos cristianos de tu iglesia? Si te ven a ti involucrados en chambres de hermanos en la iglesia, ¿qué conceptos se van a formar ellos de tus relaciones? Si siempre tus hijos están pendientes de verte que maldices a hermanos de la iglesia en pláticas abiertas en tu casa. Y te importa que niños de 5, 6, 7, 10, 12 años escuchen las amarguras del pastor enfrente de ellos. ¿Qué concepto tendrán tus hijos de las cosas de la iglesia? ¿Qué se me hicieron, hermanos? Estamos levantando una generación murmuradora. Pero ¿quiénes les enseñaron? Es la pregunta. ¿De dónde lo aprendieron? Es la pregunta. ¿Quiénes fueron los maestros que tuvieron? ¿Les permites a tus hijos que hablen mal de los hermanos de la iglesia? Pero tus hijos te dirán, papá, pero si usted es el primero en hacerlo. Mamá, pero si usted es la primera en hablar del pastor y de la mujer del pastor a cada rato delante de todos nosotros. La pregunta mía es, ¿quién les está enseñando a ellos? ¿De dónde van a aprender estos principios o estas costumbres absurdas? Si tú apoyas, por ejemplo, una división dentro de la iglesia, ¿qué concepto tendrán de ti y de las cosas como tú tratas la iglesia, tus hijos en el futuro? Que fuiste capaz de irte detrás de un ecuménico, detrás de un apóstata. Y los hijos van detrás de donde nosotros vamos. Y cuando en el futuro ellos mismos sean líderes de divisiones. ¿Y sabes por qué lo serán? Porque dice, mi mamá lo hacía. Mi papá lo hacía. Ese es el cristianismo que vamos a heredar a nuestros hijos. Hay algo que yo nunca olvido de mi papá. Y es que él dijo, en la iglesia que creí, ahí me voy a quedar hasta que Cristo venga. Lo dijo 1000 veces. Lo dijo 1000 veces. Cuando me llamaron al pastorado, me dijo, hijo, me siento orgulloso de usted. Y me dijo, acéptelo. Le paguen o no le paguen, acéptelo. En esta casa va a tener siempre lo necesario, porque nos sentimos honrados de que usted sirva a Dios. ¿Sabe qué? No se me olvida
Y me siento orgulloso de que mi papá lo haya dicho. Recuerdo un día que prediqué la primera vez en una festividad de la iglesia. La primera que estaba sentada en la banca era una señora gordita llamada Carmen. No paró de decir amén, aunque su hijo no era el mejor predicador. Y cuando me bajé de predicar, mujeres estaban saludándola y le preguntaban diciendo: hermana, vea que el hijo suyo fue el que predicó. Y ella decía: sí, es mi hijo. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que había sido parte de eso. Si algo me sostuvo, si algo me hace falta hasta el día de hoy de ella, es que era una intercesora de mi ministerio en la oración siempre. ¿Sabes? Escuché a mi papá decir una molestia un día. Él tenía su carrito amarillo que los vidrios eran de plástico. Ese carro en la guerra que hubo en noviembre, la ofensiva final, los guerrilleros y los soldados lo tuvieron de barricada ese carro allá por el molino. Él lo compró lleno de balas, como no tenía idea de hoyos, por todo y lo arregló. Ese es el carrito de él. Y lo pintó amarillo porque de vez en cuando le salían carreras. Y entonces él tenía una cosa, y es que decía que el carrito de él, por ser viejo, los diáconos no lo dejaban parquearse donde él quería. Y un día vino molesto y me dijo: mira, esos diáconos tuyos, me dijo así, no me quieren, me dijo, solo porque mi carro es viejo, me dijo. Pero ellos están equivocados si piensan que por eso me voy a ir, me dijo. ¿Sabes qué? Me dijo: si por aquella puerta me echan, por aquí me meto, me dijo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No lo olvido, lo recuerdo. Y cuando él falleció, aquí lo velamos. Hicimos una velación bonita. Y cantamos el himno que a él le gustaba: mi padre es un rey. ¿Por qué lo menciono? Porque a mí me marcó eso. ¿Usted cree que yo pertenezco a la misión porque todo me favorece? No. Hay cosas que a mí no me parecen, pero ellos son la autoridad. Y me enseñaron a permanecer y a sobrellevar las cosas y a dar el ejemplo de soportar, el ejemplo de que aunque sea grande siga siendo humilde. Gloria al nombre del Señor. Por eso te pregunto, y cuando tus hijos te ven que no diezmas también en tu iglesia, ¿cuál será el futuro económico de la iglesia? Cuando tus hijos te ven llegar de señorito a la iglesia siempre, como dice Maniliana. Maniliana un día me va a explicar qué es eso de señorito. Pero yo me imagino que son aquellos que siempre están esperando que otros hagan las cosas y ellos están solo de adorno, nada más ahí sin hacer nada. ¿Qué piensan tus hijos cuando te ven que todo el tiempo llegas al culto a la mitad? ¿Qué piensan tus hijos cuando te ven adorar sentado en la silla con las manos así, sin cantarle a Dios, con una actitud apesadumbrada? ¿Qué cristianismo le estás heredando a los que te están viendo? ¿Qué piensan tus hijos cuando te salís de puro gusto a la mitad del culto? Ellos te ven. Ellos te ven. ¿Qué piensan tus hijos del menosprecio a la obra? De ese cristianismo mediocre. Eso es lo que estamos heredándoles. Eso es lo que estamos heredándoles. ¿Qué piensan tus hijos cuando llegan las celebraciones de fin de año y te ven echarte los tragos con tus amigos y el 31 de diciembre adorando en la iglesia?
piensan tus hijos? ¿Podremos mantener la pureza del cristianismo hasta el final? No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué piensan tus hijos de la sujeción tu sujeción a las autoridades de la iglesia? En la forma que te expresas de las autoridades de tu iglesia, en la forma que te sometes a las cosas de la iglesia. ¿Qué piensan tus hijos? ¿Cómo lo estás modelando? Hay tanto que decir sobre esto, estimado hermano. Pero viene la hora en que tú y yo ya no estaremos. Y entonces les tocará el turno a ellos. Y por esa razón es que el Señor dice a la iglesia de la Odisea: no eres frío, ni eres caliente, sino tibio. Y por eso es que Dios dice a la iglesia de la Odisea: tú dices eres rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y por eso es que el Señor le dice a esa iglesia: he aquí yo estoy a la puerta. Y si está a la puerta, ¿qué significa, hermano? Que no está dentro, que está fuera de la iglesia. Es por eso que el Señor le dice a esa iglesia: arrepiéntete. La llama al arrepentimiento. Porque esa iglesia, y lo repito, esa iglesia es la herencia tuya. Esa es tu herencia. Esos de la Odisea son tus hijos. Mira, se me paran los pelos con solo decirlo. Los pastores de la Odisea son tus hijos. Son tus nietos. Oh, gloria. Ahora entiendes por qué esa iglesia es así. Porque esa iglesia es tu herencia de este cristianismo que ahora estás modelando. Es el resultado de la forma en que tú y yo hicimos las cosas hoy. Hoy. Ese cristianismo tibio que ellos heredan es el resultado del modelo que tú estableciste en tu casa. Porque esa iglesia es la última. Y por eso mi pregunta es: ¿de dónde salió esa iglesia? Pues hoy tengo la respuesta. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esa iglesia? ¿Sabes de dónde está saliendo? De nuestros lomos. Porque esa iglesia es la última. Esa iglesia es la última. Porque esa iglesia es la que heredó todo este desfalco de mal testimonio. Todo este desfalco de mal ejemplo que les hemos dado a nuestros hijos. De dejarlos al garete. De dejarlos tirados a ellos, a que aprendan por sí mismos. ¿Qué van a aprender, Señor? Si la Biblia te sigue diciendo: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Quiero que te levantes de tu asiento. La iglesia de la Odisea es el fruto de la incredulidad de la iglesia de hoy. La iglesia de la Odisea es el fruto de la hipocresía de la iglesia de hoy. La iglesia de la Odisea es la herencia, óyeme bien, del desamor de la iglesia de hoy. Ese es el fruto. Si la querías conocer, ahí Jesús la reveló. Ahí Jesús la reveló. Pero hoy es un día importante. Estamos en ayuno y en oración. Y mi llamado fue a la familia a venir a ayunar. ¿Trajiste a tus hijos? Te pregunto, ¿trajiste a tus hijos? Hay un canto que canta Dani Berríos. ¿Se recuerdan?
Señor, yo quiero ser como tú. ¿Se acuerdan? Amen, ¿cómo va? Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y si yo soy apóstata, el hijo es apostatita y el nieto es tatara apostatita. Y si yo soy divisionista, hermano, el hijo es trivisionista. Yo soy do y él es tri. Y el nieto es cuádruple divisionista. Y si yo soy murmurador ahora, y si soy frío con las cosas de Dios, y si mis hijos nunca me ven dar un diezmo en la iglesia, sino todo lo contrario, siempre estoy criticando el diezmo, y no da nada para lo que habla, ¿sabe qué? Tu hijo lo mira. Tu hijo te ve como vienes al culto toda la vida arrastrando las patas por ahí. ¿Cómo crees que va a ser él? Tu hijo nunca te ha visto ungido por el Espíritu Santo. ¿Crees que va a ser bautizado él a lo menos? Leí un dato de uno de los evangelistas más viejos, el pastor Carlos Anacondia, uno de los evangelistas más antiguos. Uno de sus hijos escribe lo que más le impresionó de su papá. Dice que ese hijo de Carlos, que él no puede olvidar, que siempre que por alguna razón no podía dormir y se levantaba de noche a la cocina en oscuro a agarrar un vaso de leche, casi siempre en lo oscuro se tropezaba con el cuerpo de su papá, que estaba tirado orando a Dios en la sala de su casa. ¿Sabes qué dice el hijo? Eso me marcó para toda la vida. Esa imagen que yo tengo de mi papá, esa imagen que yo tengo de mi mamá. Necesitamos que nuestros hijos hereden la Filadelfia. Vamos, ¿alguien me escuchó lo que acabo de decir? ¿Cuál es la herencia que queremos dar? ¿Por qué la Filadelfia? Porque a esa iglesia es que Dios le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Alguien dice amén a esta palabra. La herencia de la Filadelfia va a salir de aquí. Y la iglesia y la herencia de la Odisea también va a salir de aquí. Tú decides. Tú decides. Pero por amor a ellos voy a hacer lo correcto aunque me duela. Por amor a ellos me quedaré en la iglesia aunque no me vaya bien, pero quiero que ellos sepan la integridad y la fidelidad y la estabilidad y la madurez. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Vamos, dile: gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por instruirnos hoy. Señor, necesito, díselos, necesito preservar la pureza del evangelio en mi casa, en mi familia. Ayúdame como jefe de familia, como esposo, como esposa, como padre, como madre. Ayúdame a modelar este cristianismo, a conducir a mis hijos
que ante todo, díselo, que ante todo, que sean salvos, que ante todo, que teman a Dios y guarden su palabra, que renuncien al mundo, que renuncien al pecado, que renuncien al diablo y que sean cristianos verdaderos, amantes del temor de Dios y de su palabra y de la vida de santidad e integridad. Díselo, sobre todo, que cuando suene la final trompeta, oh Rabay, saque Rabay, y sacar Rabay, que cuando suene la trompeta final, ellos y toda mi casa entremos por las puertas de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, y seamos salvos. Dale ese aplauso a la gloria del Señor. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Mi familia está llena. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Es como un río. Y es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena. Mi familia está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Dios te bendiga, ven. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Es como un río, Señor. Y es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Hay personas en el altar hoy aceptando a Jesús. No sé si hay alguien más que quiere que oremos por su salvación. Yo le invito a pasar adelante, a recibir a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien más que quiere ser salvo esta tarde? Yo le invito a pasar. Dios bendiga a esta persona que viene pasando a los pies de Jesús. ¿Alguien más todavía? Ven. Reconcíliate con Dios hoy. Acepta a Cristo en tu corazón. Sé salvo. Ante la realidad de la salvación de nuestros hijos, nada es más impresionante que ver a padres conduciendo a sus hijos al altar a aceptar a Jesús. Nada es más impresionante. Diciéndole: hijo, entre por la puerta de la salvación. Y que sea el padre, que sea la madre, que lo ponga en el camino de la salvación. Nada es más impresionante que eso. Nada es más impresionante que ver a hijos conducidos por sus padres en los caminos íntegros del Señor. Siempre
siempre me llamó la atención, y perdóname si el ejemplo te resulta chueco, pero siempre me llamó la atención ver a los testigos de Jehová cuando andan predicando de casa en casa. Por lo general son bien formales, andan de traje y corbata y un su sombrero y un paraguas. Pero una de las cosas que me ha impresionado siempre ha sido ver que ya andan a sus niños con ellos cuando andan predicando. Y ahí anda el niño con el ataché chiquito también. Y ahí anda el niño ya con su corbatilla. Quiero un día jueves convocar a todos los servidores con su familia. Y ese día jueves quiero que los líderes del grupo familiar me traigan a sus niños con el color de la corbata que le corresponde a su sector. Quiero ver entrar a Josué vos con... Mira, Josué es tremendo. Ahí te voy a contar unas cosas de Josué, ¿viste? Es que un hermano criticando al pastor le dijo: mire, pastor, ¿por qué es que los hijos de los pastores son tan tremendos en todas las iglesias? Y ese pastor no era de los que se dejaban, no es igual a mí. Era de los que no se dejaban. Sí, hermano, le digo, ¿sabe por qué son tremendos? Le digo, porque solo andan con los hijos de los diáconos, le digo. El Josué es hijo de los diáconos. Quiero ver a Josué ese día entrar con la corbata azul y a la Bertita con, ¿verdad? Al Cesarcín tuyo y al peludito que tenés del águila. Solo del águila lo vestís, fíjate. ¿No se ha fijado los fanáticos en el fútbol cómo aparecen con el cipote ahí vestido del dragón? El bicho ni sabe. Pues ese día quiero que me lo traigan bien bonito y con su Biblia así, aunque no sabe leer, pero ponérsela. Y quiero verte cantar a Dios a la par de Él, y que Él te mira y diga: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, una mujer ungida por el Espíritu Santo, un hombre ungido por el Espíritu Santo. ¿Le parece si la armamos? No, estoy hablando en serio. ¿Le parece si la armamos? Quiero verlo entrar así. Si son del distrito 1, corbata roja, ¿verdad? Camisa blanca. Si son del distrito 2, pues ya se sabe, ¿verdad? La azulita. Y si son del 3, la amarillita. Se va a ver bonito. Pero sobre todo, si es el Espíritu Santo el que tenés, que también ellos lo tengan. Y no hay mejor forma de transmitirlo que de padre a hijo. Y un día también ellos entrarán por la puerta de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Yo quiero orar. Quiero orar por estas vidas hoy que están aceptando a Jesús. Alguien más viene pasando todavía. Ven, Dios te bendiga. Les confieso que no ha sido fácil para mí predicar hoy en este ayuno. Me ha tocado con fiebre y con una tos terrible, pero lo que más me agrava es este sudor. Pero Dios es fiel y ya estamos casi al otro lado. Ya casi estamos al otro lado. Quiero que repitas por favor esta oración conmigo. Dile al Señor: Señor Jesús, te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame en tu sangre. Límpiame de toda maldad. Reconozco que Jesús murió por mí en la cruz. Gracias por mi salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Ponga sus manos sobre ellos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, imparte salvación, Señor. Imparte vida eterna. Cambia corazones hoy. Corazones de carne en lugar de corazones de piedra, Señor.
vidas transformadas, renovadas en el poder del Espíritu Santo. Sálvanos en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso de victoria a Jesús.